Hola, muy buen día. Mi nombre es Gundemaro Gramajo y para mí es un gusto, es un placer poder saludarle a través de este medio. Sea usted bienvenido a este su canal de versículo en versículo, ya que es el medio por el cual nosotros exhortamos a todas las personas que nos visitan para que conozcan a nuestro amado Señor Jesucristo. El tema de esta mañana se titula Hijo eres y padre serás. Les cuento que esta frase es un verdadero recuerdo de mi madre, que en paz descanse. Ella la decía cuando de alguna manera yo me portaba mal con ella o mis otros hermanos, quizás desobedeciéndola, quizás por no dejarme llevar de sus consejos, probablemente. Como hijo fui un poco rebelde y ella en su sufrimiento se sentía frustrada y era cuando mencionaba dicha frase: hijo eres y padre serás. Y ella la decía sin dar una explicación. Ella esperaba que uno entendiera y que uno analizara la forma en que estaba actuando. Ella daba a entender que algún día sería padre y entonces entendería lo que es el sufrimiento que causa un hijo desobediente. Vamos a invitar a las Sagradas Escrituras, al libro de Proverbios, capítulo 29, verso 15, para que nos aconsejen qué es lo que se debe hacer. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La corrección que aconseja la Biblia es un acto de amor, disciplina y de guía divina, destinado a formar el carácter, rectificar el rumbo de vida y obtener sabiduría. La palabra de Dios, en lugar de ser un castigo cruel o destructivo, se enfoca en restaurar, instruir en justicia. Alinear el comportamiento con la voluntad de Dios, siendo útil para el crecimiento espiritual. En la Biblia, el concepto de avergonzar a una madre se asocia principalmente con la falta de disciplina, la necedad y el maltrato. En la calle rápido culpan a los padres de no preocuparse por la educación o instrucción de los hijos. Y en muchas ocasiones se ha oído que la encargada de corregir a los hijos es la madre. Y el encargado de llevar todo lo necesario para el hogar es el padre. Pero cuando analizamos estos dichos de la calle, nos damos cuenta y llegamos a una conclusión de que padres son los dos, papá y mamá. Y por lo tanto, los dos tienen la misma responsabilidad sobre la educación, dirección de los hijos. Este versículo de Proverbios 29:15 nos hace saber que la disciplina amorosa y la corrección firme, o sea, la vara y la reprensión, son esenciales para impartir sabiduría y formar el carácter. Mientras que la falta de límites, el niño consentido, resulta en vergüenza para los padres. La educación requiere de equilibrio, evitando la tolerancia para evitar consecuencias negativas. Hijo eres y padre serás. Su sinónimo en las Sagradas Escrituras es: tal como hicieres, tal te harán. Esta frase es un principio bíblico fundamental conocido como la ley de la siembra y la cosecha. Aplicado a la relación familiar, se relaciona profundamente con la palabra de Dios a través de la honra, a través de la autoridad delegada y la responsabilidad del discipulado en el hogar. Nos vamos al libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, en donde dice: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El principio de cosechar lo que se sembró lo vemos reflejado en que al ser hijo eres, se toma como una siembra. Pero la actitud, respeto y obediencia que un hijo muestra hacia sus padres, o sea, padre serás, se toma como una cosecha. Cuando ese hijo se convierte en padre, probablemente recibirá de sus propios hijos el mismo trato que él dio. Pero según las enseñanzas bíblicas y las reflexiones cristianas, la perspectiva sobre el castigo de Dios hacia los hijos va para todos aquellos quienes no cumplen o desobedecen. Se entiende más como una corrección disciplinaria basada en el amor y no como una venganza. Y el objetivo es restaurar, enseñar y guiar hacia la santidad. A continuación se detallan las formas en que se describe esta disciplina, sus consecuencias y el propósito de Dios. Las Sagradas Escrituras comparan la disciplina de Dios con la de un padre terrenal que ama a sus hijos. Dios disciplina a quienes ama y los reconoce como hijos para que no sean considerados hijos bastardos. El propósito de Dios es que el ser humano llegue a la santidad. El propósito de Dios es que el ser humano llegue a la santidad mediante el castigo. No busca la destrucción. Dios busca que el creyente aprenda a vivir en rectitud y en santidad. Pero cuando el hijo o el ser humano cae en desobediencia o se vive en pecado, se puede experimentar consecuencias negativas de la Biblia y que la Biblia describe como parte de la disciplina divina. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Nos vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, en donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, versos 1 y 2 describen a quienes siguen la corriente del mundo y actúan bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Este pasaje bíblico señala que dicho espíritu opera en quienes se niegan a obedecer a Dios. Se refiere prácticamente a una actitud o influencia maligna que mueve a las personas a vivir conforme a sus propios deseos en lugar de vivir haciendo la voluntad de Dios. El espíritu de desobediencia es lo que engendra hijos de desobediencia. El espíritu de desobediencia es el espíritu de rebelión contra Dios. Este mismo espíritu se manifestó en el huerto del Edén en la vida de Adán y Eva. Usted y yo sabemos cuál fue la consecuencia. Es el espíritu que hace que las personas estén dispuestas a ir en contra de lo que saben y lo que deben hacer según la palabra de Dios. Por ejemplo, la pérdida de la comunión y el gozo. Esto es consecuencia de lo que trae el pecado, ya que el pecado separa a la persona de la presencia de Dios y provoca la pérdida de la alegría interior humana. Cuando hay enfermedad y la debilidad, se menciona que a veces Dios puede permitir enfermedades o debilidad física como una llamada de atención para que el ser humano vuelva a Él.
Las consecuencias materiales, pérdida de posesiones o dificultades económicas, se dan como resultado de las malas decisiones o la falta de obediencia. Pero hay algo peor todavía para el ser humano: el silencio de Dios. En momentos de desobediencia puede sentirse que Dios se aparta de la persona y permite que la persona o el creyente sufra las consecuencias de sus acciones para que reconozca su necesidad de Dios. Y aunque el pecado trae consecuencias, Dios siempre ofrece una salida. La más común entre todas, el arrepentimiento. Si el creyente se arrepiente, confiesa sus pecados y busca a Dios, la comunión es restaurada inmediatamente. De todos es conocido que nos ha dado un amor incondicional. Jesucristo enseñó que Dios es misericordioso y espera con amor a que sus hijos regresen a Él. Pero también Dios castiga con amor para corregir, para guiar, no para destruir. El objetivo es que sus hijos cumplan su propósito de paz y mucho amor. Pónganme mucha atención, mi querido hermano. Ya vimos el comportamiento y las consecuencias de cuando los hijos o las personas caen en pecado. Ahora veremos cuando los hijos obedecen a los padres, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Se fortalece la armonía familiar, se fortalece el respeto mutuo, se fortalece la seguridad en el hogar. Esta práctica de obediencia, vista como un acto de honra, fomenta un ambiente de paz, facilita la convivencia diaria y permite que los padres guíen a sus hijos hacia el bienestar, reflejando una estructura ordenada y amorosa. Ahora bien, cuando pedimos perdón con un corazón sincero y nos acercamos a Dios, la palabra de Dios enseña que ocurre una transformación profunda y amorosa. Dios no solo perdona, sino que restaura por completo nuestra relación con Él. Dios nos perdona incondicionalmente. Dios perdona de manera completa y de manera generosa, borrando nuestro pasado y no acordándose más de nuestros pecados. Nos limpia de toda maldad. ¿Cómo nos limpia de toda maldad? Pues lo hace a través de la fe que nosotros tenemos en Jesús. A través de esa fe somos purificados y limpiados de toda iniquidad, quitando la culpa de nuestra vida. Dios nos recibe con amor y misericordia. Dios se comporta como el padre del hijo pródigo. Corre a recibirnos, nos abraza, sin importarle la gravedad de la falta. Siempre que haya un arrepentimiento sincero, Dios nos da una nueva identidad al acercarnos, nos convierte en nuevas criaturas. El pasado queda atrás y nos ofrece una vida de esperanza y propósito. Dios nos restaura la paz y el gozo. La presencia de Dios llena el vacío y la tristeza, reemplazando el pesar por un profundo gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos libera del rencor, nos libera de la carga, nos libera de la culpa, nos libera de la amargura. Dios nos da fuerzas. Dios no solo perdona, sino que nos capacita a través de su Espíritu Santo para cambiar y vivir de una mejor manera. Aleluya. Vamos a leer 2 versículos que son de mucha importancia
para llegar a entender lo que significa hijo eres y padre serás. Nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, en donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos perdona, yo me pregunto, ¿por qué al ser humano muchas veces le cuesta perdonar a sus hijos? Pero esta mañana tenemos un gran ejemplo. Dios nos perdona, nos está dando un ejemplo y por lo tanto nosotros tenemos que aprender también a perdonar a nuestros hijos. Por muy grande que sea la falta, tendremos que entender que lo que hará comprender a nuestros hijos es nuestro perdón lleno de amor y humildad. Vamos al libro de Isaías capítulo 1 verso 18, en donde dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El paso principal es el arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar acercándose a Él con humildad. Después de un arrepentimiento sincero, Dios nos recibe con estas palabras que están escritas en 2 de Corintios capítulo 6 verso 18, en donde dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estimado amigo o hermano que nos ve a través de estos videos, le hacemos una atenta y cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal, que nos regale un like y gustosamente le haremos llegar más videos siempre relacionados con la palabra de Dios. A usted, mi querido amigo, usted que no conoce a Jesucristo, esta es una invitación especial para que lo acepte como su único y suficiente Salvador, y usted mismo se dará cuenta del cambio que surgirá conforme usted vaya conociendo la palabra de Dios. Gracias, Padre amado, porque sé que hay alguien que estás tocando en su corazón. Le aconsejamos: compre una Biblia, acérquese a una iglesia, léala. Mejor si lo hace en familia, para que entre todos encuentren un discernimiento. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor Todopoderoso, gracias por la promesa de ser mi Padre. Hoy acepto con gozo mi identidad como tu Hijo, reconociendo tu amor y protección. Ayúdame a vivir como luz y apartado de las tinieblas, y cumpliendo como creyentes a apartarnos de toda idolatría, honrándote como el templo santo que eres. Ayúdanos en nuestro proceso que algún día nos dejará sin mancha ni pecado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Señor, y que tu amor y tu misericordia permanezcan siempre en nuestros corazones.